Estás entrando al reactor de FIC. Prepárate para que ideas, datos y opiniones entren en reacción. ¿Qué tal? Y sean todos bienvenidos a El Reactor de FIC, el podcast para todo aquel que disfruta de la ciencia y acercar a aquellos quienes aún no lo están haciendo. Yo soy Eduardo Caro y me acompañan remotamente mis compañeros y amigos Ricardo Martínez. Un saludo a todos, espero que disfruten de este podcast el día de hoy y pues les tenemos preparadas varios comentarios y sorpresas al respecto. Marco Moya. Hola a todos, qué bueno que están aquí escuchándonos, espero que estén cómodos en su cama, disfrutando de su cuarentena para que se les haga más cómodo este tiempo. Y Emanuel Villa. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Espero que este programa les guste más que el anterior porque esta película me gustó más que el anterior. Excelente. Entonces, el día de hoy vamos a estar platicando de una película que es concebida básicamente como una contestación a The Story of Louis Pasteur o La historia de Luis Pasteur que analizábamos en nuestro podcast anterior. Esta película está titulada, destrozando un poquito el idioma alemán, Robert Koch, der Bekämpfer des Todes, o Robert Koch, el vencedor de la muerte, y según el traductor, el resultado vendría a ser algo así como Robert Koch, el luchador de la muerte. Así que parece que se mantiene un poco la idea. No sé, amigos germanoparlantes, confírmenos en los comentarios si estamos en lo correcto. Y además, si se meten al IMDb, la van a encontrar como Roberto Koch. Digo, básicamente como todas nuestras adaptaciones estilo Carlos Marx y José Stalin. Pero siguiendo, esta producción nace en 1939 y lo hace, podríamos decirlo que lamentablemente como parte de la propaganda de la Alemania nacionalsocialista, que poniéndonos un poco en contexto, siguiendo su política de Anschluss para esta fecha, ya hacía tiempo que Alemania se había anexionado a Austria y a Checoslovaquia. Y si la fecha de estreno de esta película es efectivamente el 26 de septiembre, la invasión a Polonia, que fue el detonante final para la Segunda Guerra Mundial, estaba en proceso desde inicios de este mes de septiembre. Por otra parte, para los que se encuentren poco familiarizados con la figura de Robert Koch, que podría ser hasta cierto punto normal, porque claro, no todos tienen la suerte de que su apellido aparezca en cada empaque de leche o bebidas que fueron decentemente procesadas, ¿verdad? Pasteur. Aunque creo que realmente la mayoría hemos escuchado sobre él, Koch es conocido por sus investigaciones en torno a las bacterias de la tuberculosis y el carbunco o anthrax, y con ello el desarrollo de varias técnicas de la bacteriología moderna, prácticamente como el padre de ella. Estas investigaciones le sirvieron para ser galardonado como Premio Nobel de Medicina en 1905 por los descubrimientos referentes a la tuberculosis, y claro, tiene su propio grupo de bacterias denominadas bacilos de Koch. Y regresando a la película, esta fue producida por Tobis Film, estudio obviamente germano, se encuentra dirigida por Hans Einsteinhoff y el papel principal corre a cargo de Emil Jannings, quien tiene el honor de ser galardonado con el premio Oscar a Mejor Actor en la primera entrega de estos premios en 1929. Aunque posteriormente, a la Segunda Guerra Mundial, se vio imposibilitado de actuar debido a su pasado en películas propagandísticas, incluyendo esta. Parece ser que la película fue premiada con la Bienal Cup del Festival Internacional de Cine de Venecia. Claro que si consideramos que Italia fue la sede, entraría un poco ahí en discusión la legitimidad del triunfo de esta cinta. Recuerden, si tienen oportunidad, pongan un poco en pausa nuestro podcast y den un vistazo a la película para que puedan disfrutar aún más de esta charla. Y de una vez, pues aprovechen y vean la historia de Luis Pasteur, porque creo que hoy inevitablemente vamos a tener que hacer comparaciones entre estos dos filmes. Dicho todo lo anterior, vamos a adentrarnos en este, quizá cabe la palabra, polémico filme y descubramos qué tanto le afectó su controversial origen a esta biopic de este gran científico que fue Robert Koch, iniciando con las expectativas previas que se tenían de esta película.
¿Cuáles eran sus expectativas previas, Ricardo? Pues la expectativa previa podría haber sido que más o menos esperaba una historia desarrollada de la misma manera a la película anterior, pero me llevé con la sorpresa de que sí hacía muchas referencias a aquella película que ya habíamos analizado anteriormente. Y pues de repente se me hacía un poco extensa en algunos pedazos, como le comentaba ya de manera privada, donde se me hacía que tenía algo de relleno en la película, a diferencia de la otra, que es muy breve y pues muy concisa, ¿no? A la información que proporciona y en cada una de las tomas. Pero me pareció un buen filme bastante interesante, sobre todo por el contexto de la Alemania nazi en aquella época, ¿no? Muy interesante. Marco, ¿cuáles eran tus expectativas? Pues la verdad, yo no esperaba que pusieran a Luis Pasteur como una especie de héroe, ¿verdad? Porque ahí lo menciona de manera muy honorable nuestro querido personaje Robert Koch. Y pues como dijo nuestro compañero Ricardo, pues este filme está grabado en las vísperas de la Alemania nazi, ¿verdad? Entonces, pues yo me lo esperaba, pues, que, que le echara un poco más de guerra a los demás países, ¿no? O sea, no tanto que apoyara a sus héroes como lo hizo de esta manera con Luis Pasteur, sino que, pues, más Que les bien diera carrilla, ¿no? les diera carrilla exactamente. O sea, que los alemanes somos mejores que, que, que cualquier otra raza, ¿verdad? Porque es lo que promulgan estos queridos nazis. No sé si llamarles queridos, ¿verdad? Emanuel, ¿cuáles eran tus expectativas? Pues primeramente, pues como es una propaganda nazi, yo esperaba, como ustedes anteriormente dijeron, que fuera más directa, que atacara directamente, pero es más sutil. Y eso es algo que sí me agradó. Pues sí, creo que estoy de acuerdo con todos sus comentarios. También esperaba que fuera una película un poco más directa dado su origen, pero sí se muestra, como bien lo acabas de decir, más sutil y eso es algo bastante bueno para lo que esperamos. La película comienza con una niña enferma de la familia Gorke, esta pequeña llamada Marta, la cual está enferma de tuberculosis y la está atendiendo Robert Koch. Aquí lo que llama mi atención rápidamente, aunque hablando de manera cinematográfica, creo que fue que de repente habían algunos cortes muy rápidos y aparentemente en unas tomas los actores se dirigían hacia la cámara. Creo que pues habría que hacer esas dos anotaciones del inicio y comenzamos aquí con los padres de esta pequeña que creen que la enfermedad de su hija es debido a los espíritus. Y Robert Koch tiene tiempo atendiéndola, pero se ha dado cuenta de que ya no hay marcha atrás y la niña está por fallecer, lo cual finalmente sucede justo en el momento que una turba de niños se acercan hacia la casa esperando que Robert Koch los lleve en su carreta hacia la escuela, donde pues todos estos niños se enteran de la muerte de Marta y él hace una mención de que uno de cada 4 niños están muriendo de tuberculosis. También vemos que le jura a los padres que si él pudiera acabar con esta enfermedad, efectivamente lo haría, además de pedir a los niños que mantengan ventilados sus lugares, tanto sus casas como la escuela, para evitar también ellos caer enfermos. Básicamente les tiene una promesa ahí con ellos de que si ellos hacen eso, él los va a llevar a la escuela. ¿Qué les pareció esta introducción a la película? Pues es algo parecido a la otra película porque los dos son, digamos, un médico que todo el mundo lo cree loco y que tiene unas ideas extrañas, ¿no? Acerca de lo que es la medicina, ¿verdad? Entonces, pues está padre la introducción porque te motiva
Es emotivo que una niña sea, digamos, la primera víctima, como que eso te llega al alma, ¿no? Ver un niño morir por una enfermedad de ese grado, entonces como que eso ensalza más la misión que tiene este gran médico. ¿Alguna otra opinión respecto a la introducción de la película? Pues a mí me gustó la escena en donde se queda a velarla a la niña Robert Koch. Se me hizo muy emotiva y como él menciona que lo hizo, que los padres le recriminan porque no dejó de estar con ellos. En su último momento dice que no quería que vieran eso porque si hacemos cuenta la historia pasada, la tuberculosis es una enfermedad muy grave que mató mucha gente y probablemente mate más debido a que las bacterias están adquiriendo inmunidad a los antibióticos y se estima que un tercio de la población tiene tuberculosis. Así que me pareció muy emotivo esa escena. Sí, tiene cierto punto de emotividad en el hecho de que Robert Koch parece mostrar discute un poco sobre la fe con los padres, pero al momento de estar velando a la niña, se le nota como un hombre de fe. Entonces, creo que eso le brinda un poco más de emotividad a esta escena. Así es, como que demuestra su lado más humano, ¿no? Sí, efectivamente, es básicamente lo que se nos muestra desde aquí, desde el inicio. Y guarda mucho respeto, incluso cuando llegan los niños, que dice que ya se ha dormido para siempre. Se me hizo una imagen muy respetuosa. Sí, porque realmente debo decir que sí me quedé un poco extrañado cuando vi que llegó la turba de niños. Dije, se van a enterar todos de que murió la niña, de qué forma lo va a decir para no asustarlos de cierta manera. Y sí lo maneja de una manera muy respetuosa. Es un buen inicio. Sí, efectivamente. Posteriormente a esto, pasamos a una escena en el salón de clases de estos niños, donde están alegremente abriendo las ventanas y llega su maestro completamente enojado diciendo que cierren las ventanas o si no se van a morir todos, porque piensa que esto va a hacer que entren las enfermedades, o al menos eso se da a entender, y se muestra enojado con la figura de Robert Koch, a quien otro punto que se me hace interesante mencionar es que lo llama físico. No sé si esto es algo del idioma alemán que nosotros como hispanoparlantes no comprendemos o Un tiene que error. ver, puede ser también un error de la traducción o que se refiera a algo similar a fisiólogo o no sé, es extraño a este punto, solo quería tomarlo porque sí, fue de esas cositas que son interesantes de ver. Sí, también lo de la tuberculosis y el anthrax, de repente como que se mezclaba ahí la terminología en varias escenas y se hacía algo confuso. Incluso hasta revisando los comentarios ahí en la película de YouTube, se mostraba la inconformidad, ¿no? De los televidentes. Puede ser parte de que se pierda en la traducción, tal vez de quizá alguien lo tradujo al inglés y del inglés se tradujo al español y ahí se perdió aún mucho más. Continuamos con unas escenas en el consultorio del doctor Koch, que es el médico de la localidad de Waldstein, y en esto llega Fritz, que es un conocido de Koch, que quiere ser su futuro colega. Fritz es hijo de un importante prefecto en Waldstein y también se nos muestran tanto a la esposa de Koch como a su hija Truth. Y podemos ver que, similar a como pasa en la película de Pasteur sobre eh, la bondad de estos científicos que nos muestran estos filmes, él está atendiendo gratis a los pacientes y les paga su Sus medicamento, medicinas. efectivamente. Y aquí hay una frase que me gustó, realmente dudo que sea verdad, pero me pareció bastante buena, cuando dice Koch, no debería hablar tanto y probar lo que digo, que tal vez se pueda extrapolar algunas personalidades de la ciencia que sí a veces quizá prefieres no hacer teorizar tanto, sino probar efectivamente lo que estás diciendo.
también se nos hace mención a quien sería, por decirlo de cierta manera, el villano de la segunda parte de la película, que es Virchow, a quien Koch considera el papa de la medicina. Y este es un científico que es retratado como alguien muy importante, a quien Koch ha estado tratando de escribir para que apruebe sus ideas, pero para Virchow, Koch no es más que un cazador de microbios, que es una forma despectiva de referirse a estas personas que están tratando de encontrar las bacterias. También vemos que Koch acaba de pedir un microscopio con especificaciones puestas por él, esperando que de esta manera logren dar frutos sus investigaciones. Y se dice que la investigación de Koch ha puesto en duda toda la ciencia hasta el momento. Entonces, tal como mencionábamos en la otra película, creo que aquí es donde entran los conflictos con quienes eran la élite vieja de la ciencia, ya que las nuevas ideas están cambiando prácticamente todo lo que se conoce. ¿Algún comentario respecto a eso? Yo pienso que Robert Koch tuvo menos problemas, contrastándolo con otra película, tuvo mucho menos problemas que nuestro amigo Pasteur. Y esto porque pues Koch era médico, Pasteur pues era un simple químico, ¿verdad? Que todavía tenía que pelear con las ideas viejas pues sí, de esta ciencia que es la medicina, y aún siendo químico, pues estaba en su espalda, era mayor, ¿no? Tenía mayores, sus enemigos estaban en contra, tenían un punto de vista más contrario porque, o sea, lo veían, tú no eres médico, ¿verdad? Tú eres un simple químico, entonces, ¿qué nos vas a decir a nosotros, grandes estudiosos de esta profesión? Pienso que Koch, de cierta manera, tuvo menos problemas por el hecho de ser médico. Sí, muy cierto, como que en su comunidad ya era él una persona muy, muy importante, ¿no? Y parecía que por el mismo hecho de ser la Alemania nacionalsocialista, pues le daban mucho más poder e importancia a las personas que tenían conocimiento, ¿no? Como que el conocimiento era el poder de la época. Incluso se notaba que cuando le dieron ya después un cargo bastante fuerte, ya él era como intocable, tal como el Virchow, ¿no? Entonces, sí se nota mucho de repente la diferenciación entre la importancia que le daban, tal vez por la política actual en el país o en la región geográfica, quiero pensar, a diferencia de en Francia, que era el señor Pasteur, pues era únicamente un científico de un pueblo y como que no le tomaban mucha importancia en aquel momento. Aparte, pues era gente de otra época. Sí, pues era pues pensamiento, como ellos eran pensadores, digamos, de la ciudad, decían, pues este provinciano Pasteur, ¿qué nos va a decir, verdad? Igual, pienso que un poco pasó con Koch, ¿verdad? Que de hecho también, también de cierta manera algunos médicos lo discriminaban por ser de un lugar no tan De un grande, pueblito. pueblillo. Sí, puede ser. También creo que habría que poner en contexto en esta parte que se pasó a mencionar al principio. La película de Koch transcurre durante aparentemente el posterior a la guerra franco-prusiana, lo que vendría siendo el primer imperio alemán. Posteriormente viene una escena que me gustó mucho porque le da un toque cómico a la película, nos muestra un Robert Koch, por decirlo de alguna manera, quizás cínico, sarcástico, donde se acerca a esta viejecita que está enferma de sus rodillas y Robert Koch le ha recetado un alcohol para que se Un laxante. unte. Bueno, le ha recetado originalmente un alcohol para que se cure y viendo que la viejecita es un poco alcohólica y se lo está bebiendo, le receta uno con laxante para lograr curarla. Creo que ese es un tono divertido de la película que hay que señalar, que también se muestra un poco cuando el profesor de la escuela se está quejando con el prefecto de Wallstein, el papá de Fritz,
sobre correr a Koch, y este prefecto al principio aparentemente está de acuerdo, pero solo era como para burlarse de él, diciéndole que Koch era una persona bastante grande. Y después viene una escena con la baronesa von Cousin, que también tiene ahí toques de comedia, donde Koch la termina bañando en agua helada. Que finalmente este personaje va a ser muy importante, dado que con su condición de baronesa, su esposo es una persona muy importante. Recordemos que durante el primer imperio alemán, Alemania estaba regida por el Kaiser. Había realeza y pues tenían su canciller, ¿verdad? Pero básicamente había una corte de la realeza. Y el esposo de esta baronesa va a ser posteriormente importante, dado sus contactos con otros funcionarios del gobierno en Berlín, porque, pues como bien dijimos, Koch es de este pueblito de Wolstein y aspira a llegar a Berlín, donde considera que puede tener mejores oportunidades. En esta escena se viene el cameo de la película, que Robert Koch tiene una foto de Luis Pasteur, y es muy interesante aquí la mención que hace de Pasteur. La baronesa se refiere a Pasteur como un hombre bastante feo, y Robert Koch contesta diciendo que es el francés Luis Pasteur, un investigador genial, un modelo para todo médico. ¿Qué les pareció esta escena? ¿Cómo se menciona a Pasteur en esta película? Pues hace ver a la película realmente como en un punto neutral, ¿no? De opiniones, porque no señala ninguna preferencia política o partidista o de algún país en específico. Reconoce al científico por su trabajo en contexto y nada más. No se hace ninguna otra referencia, lo cual es bastante curioso, ¿no? Para hacer la película de tal época y en tal lugar. Sí, es que pues la ciencia en realidad no tiene banderas, ¿verdad? O sea, me pareció que el comentario de Koch fue bueno, pero, o sea, no sé qué hubiera pensado el Führer de esa escena, ¿verdad? Tal vez le causó un cosquilleo y quiso insultar de cierta manera al director, ¿verdad? Pero sí, o sea, es bueno dar apoyo pues, a los camaradas que trabajan, digamos, a la par, porque pues Luis Pasteur tenía las mismas ideas o ideas muy similares a las que tenía este magnífico Robert Koch. Sí, eran contemporáneos. Posteriormente a ello se nos hace mención de que Robert Koch ha hecho el descubrimiento de un viejo conocido de este podcast, que sería el agente causante del carbunco o anthrax, que posteriormente Pasteur descubriría la forma de tratarlo. Y básicamente esa es su investigación base con la que se ha dado a conocer hasta el momento, pero ahora se encuentra tratando de descubrir el agente causante de la tuberculosis. Posteriormente a esta escena viene una escena muy interesante. Al inicio, después de que Marta muere, Koch les pide a sus padres que pueda quedarse a solas con ella durante la noche para llevar a cabo unos procedimientos, y los padres aceptan. En esta escena se nos muestra a los padres en una congregación religiosa, aunque es difícil determinar qué tipo de congregación es. Probablemente sea protestante, dado la historia de Alemania, y se le llama santones en la película a estos congregados, a estas personas, y ellos están en contra de que Koch lleve a cabo estos procedimientos, pues consideran que al hacerlos va a desatar al diablo en contra de esa casa donde lleva a cabo los procedimientos. Aquí se muestra otra vez un poco la ciencia contra esta parte de la religión, aunque pues en años posteriores se ha mostrado muy abierta
quizá aquí era más debido a que era un pequeño pueblo, entonces ahí sí podemos decir que tal vez había un poco más de desconocimiento por parte de las personas de este lugar. ¿Algún comentario de toda esta escena donde estos personajes piensan que Robert Koch le ha quitado el corazón a la niña? Es lo que ellos creen, aunque él realmente lo que está extrayendo es parte del pulmón para realizar las investigaciones sobre la tuberculosis. ¿Algún comentario? Pues a mí me llamó la atención porque, pues, primeramente esto es una propaganda nazi, ¿no? Y los religiosos parecen nazis, literalmente, porque hasta dicen, creo, somos el pueblo elegido, somos los elegidos de Dios y nos tienen que hacer caso. Y aparte se ven muy siniestros con esa cruz, con una sombra, y todos reunidos como si fuera un aquelarre de brujas, o sea... Sí se les muestra algo siniestro, y tal vez eso fuera parte de la propaganda, porque sí, la Alemania nazi estuvo un poco en contra de las religiones, entonces quizá por ahí podría ir esa parte de la propaganda. Sí, porque muestran la religión de una manera muy burlona, ¿verdad? Como si todos son un montón de crédulos que hacen lo que el, el pastor dice, ¿verdad? En ese caso. Y pues yo creo que fue una indirecta hacia los judíos, porque como dijo Jesús, que, que somos el pueblo elegido, y los judíos, pues ellos se creían, o su religión dice que ellos son el pueblo elegido, entonces pienso que por ahí va una indirecta que, que tal vez quisieron pegarle, darle una pedrada a estas personas, ¿verdad? Sí, tal vez por ahí va la finalidad de tener esta escena que sí nos los mostró un poco alebrestados contra lo que hacía Robert Koch. Posteriormente a eso, nos lo muestran trabajando en su laboratorio, acompañado de Fritz, que ya se convirtió en prácticamente su segundo al mando, y están trabajando con tinción, que básicamente es un método para que de cierta forma las bacterias obtengan un color que las haga visibles ante el microscopio. En este caso se nos dice que están trabajando con una mezcla de azul de metileno con eosina rosa, de las cuales Koch ha hecho infinidad de pruebas, pero no logra concretar nada. Básicamente se nos muestra como una persona ya muy cansada de todas las pruebas que ha realizado, hasta que logra dar con la prueba que le logra mostrar las bacterias en el microscopio, haciendo una mezcla de azul de metileno con Versium pardo, y logra ver estos bacilos en el microscopio, los cuales los ve en forma de varillas. Y en esta parte pasa algo muy interesante que creo que se puede interpolar a nuestros tiempos, que posteriormente a que esta turba de personas anteriormente mencionada, que estaban en contra de los procedimientos de Koch, creo que se reúnen con el maestro que anteriormente estaba enojado con Koch. No sé realmente si hiciera él, porque me pasó que muchos personajes creo que no tenían como que una característica distintiva, entonces muchos de ellos eran parecidos, así que era difícil determinar cuál era cuál. No sé si se me escapó ahí que podría ser el maestro, y entre unas personas de esta organización religiosa con el maestro hacen una carta para tratar de desprestigiar a Koch ante la localidad, y se nos muestra cómo están leyendo un periódico completamente amarillista que hace ver a Robert Koch como lo peor del mundo, y que es prácticamente un doctor Frankenstein haciendo experimentos antinatura. ¿Alguna opinión de esto? Digo que se puede extrapolar a la actualidad, porque pues de repente sí los periódicos manejan noticias muy exageradamente que se salen de contexto las cosas de lo que realmente es. ¿Algún comentario respecto a estas escenas? A mí también me pareció muy acertado el comentario que hiciste de que está muy
extrapolado hacia nuestra realidad, porque pues ese periódico amarillista yo lo veo como las fake news de estos tiempos, ¿no? Que a veces exageran los hechos para darle otra perspectiva y digamos, cumplir con cierto objetivo, ¿no? En lugar de decir la verdad, como se supone, pues le dan su propia opinión para, pues sí, para quitarle crédito a este personaje. Y pienso que, pues en la actualidad, hay que tener mucho cuidado con lo que se lee, porque en Internet cualquier persona ahorita puede publicar cualquier cosa, entonces hay que estar atento a las noticias y pues también a la lógica de cada quien, si esta noticia, esto que leí en Facebook en realidad es verdad o es mentira. Sí, o sea, hay que tener un cierto discernimiento para evitar una confusión. Así que ya saben, muchachos y muchachas que están escuchando, cuídense de los fake news. Hay que verificar la veracidad de cada una de las noticias que se publican en línea o en los medios comunicativos. ¿Algún comentario, Manuel? Creo que ya dijeron todo. No creo que pueda decir nada más. Porque sí, pues sí, realmente creo que sí hemos visto muchas noticias donde quizás se hace un pequeño avance en cuanto al tratamiento de alguna enfermedad y de repente todos los periódicos nos lo venden como que ya tenemos la cura para esa enfermedad y ya se va a acabar. Sí, pasa muchas veces con cualquier cantidad de noticias, entonces es un tema que podemos ver que desde tiempos anteriores ya se veía. Fíjese, y hasta con medios informativos confirmados a veces. A mí me toca de repente que estoy compartiendo una publicación en Facebook y que de la nada aparece un encabezado así como que, como ya mencionaba, ¿no? Usted, de que ya encontramos la cura para el coronavirus, ¿no? Que nos está tosigando actualmente esta generación. Y cuando realmente no es cierto, ¿no? Simplemente han pasado de hacer una prueba en animales o simples pruebas que todavía no llegan a la cura en humanos. Yo pienso que es más como clickbait, ¿no? Por ejemplo, Sí, mucha gente no lee las noticias, o sea, simplemente dice, esto dice el encabezado, lo publico otra vez. Y si quieres te prestan a leerlo y a lo mejor dice otra cosa, solo era clickbait y ellos piensan que era real. sí, de hecho sí. Y lo peor es que terminas leyendo esta clase de noticias con estos encabezados y son 3 líneas que están diciendo lo mismo que dice el encabezado, pero no desarrollan prácticamente nada y no era realmente lo que te vendía. No, y deje usted, a veces también mucha gente se descuida, ¿no? Como actualmente uno puede ver en su comunidad, en lo que tenemos alrededor, yo por lo menos he notado mucha gente descuidada ahora con lo del virus. Y pues puedo notar que también es porque muchos de los médicos a nivel mundial dicen, no, pues es que no usan tapaboca, no, de todas maneras no pasa nada, no les va a pasar nada si no usan el tapaboca y pues ahí anda la gente al fin de cuentas sin utilizar el tapaboca y pues ya saben las consecuencias malas, ¿no? Que esto puede traer, así como van a notar ya al final del filme de esta plática, lo que le pasa a nuestro querido compañero el señor Fritz. Efectivamente. El reporte de este grupo religioso que hemos mencionado, en conjunto con quien creo que sí se trataba del maestro de la escuela que está en contra de Robert Koch, hace eco en la sociedad y llegan las noticias al prefecto, al papá de Fritz, al padre de Fritz, y este se encamina hacia la casa de Robert Koch. Cuando llega a la casa de él, al tener un cargo político importante, Robert Koch y su familia sienten que ya ha sido completamente destituido de su cargo como médico municipal. Pero esta persona le informa que ha sido reconocido desde las autoridades en Berlín, por lo cual lo convierten en consejero gubernamental y lo trasladan hacia Berlín, dándole con ello mejores equipos, porque algo recurrente en la primera parte de la película que se menciona es que todos ven el lugar de trabajo de Koch
como una cueva. Todos se burlan de ese hecho, de que es una cueva donde ha estado trabajando toda su vida. Y posteriormente vemos que ahora en la nueva instalación, ahora cuentan con equipo de protección que antes en las primeras escenas solo los vemos trabajando con batas. Ya en las siguientes escenas ya están prácticamente vistiendo sus gorros, sus guantes, sus cubrebocas y todo lo que conlleva el equipo de protección, así como que tienen más equipo en sus mesas de trabajo. Y en esta escena están trabajando, tratando de inocular cobayas con tuberculosis vía respiratoria. Y Robert Koch trata por todos los medios de que el ambiente de trabajo sea seguro, porque quiere evitar que sus compañeros terminen contagiados. Así que trata de que todo se lleve a cabo con precisión para evitar esto. Y inclusive regaña a Fritz, que se encuentra con su cubrebocas hacia abajo. Y Robert Koch le dice que pues que es algo malo que esté así, que va a terminar contagiado, porque efectivamente él cree que la tuberculosis se contagia vía respiratoria, que es lo que trata de probar con las cobayas. Y vemos otra cosa que también es importante recalcar, los problemas que tiene la ciencia para llevarse con la burocracia, porque en este caso Robert Koch tiene que estar pidiendo a una especie de administrador que le consiga los medios para llevar a cabo sus investigaciones, y parece ser que esta persona no es muy fan de brindarle todo, de soltarle el dinero tan fácilmente. Así que Robert Koch, pues por su parte, tiene que hacer compras por él mismo y luego reclamar los pagos. Y menciona una frase muy, muy importante que me gustó porque realmente es aplicable a toda la ciencia. Por ejemplo, a muchos experimentos químicos que dicen: mis bacilos no se tienen a horarios oficiales. Que efectivamente hay muchas cosas en la ciencia que no van a depender de medios externos, van a hacer a su tiempo, y pues muchas veces hablando de lo de la burocracia, que sí se cortan algunos apoyos porque no sé, quizá esta parte política piense que la ciencia puede llevarse a cabo y obtener resultados sin muchos medios de por medio. No sé si alguno tenga algún comentario respecto a esta parte. Pues primeramente que a lo mejor el señor Koch no estaba nada acostumbrado a la burocracia, ¿no? Que en muchos de las situaciones, bueno, a mí me ha pasado que he tenido malos encuentros con la burocracia, e incluso ahora que estoy tratando de titularme, que son demasiados documentos, que de repente por fechas o por días oficiales, como comentaba usted, ¿no? El respeto de que los días oficiales, horarios oficiales, cuando pues el trabajo no tiene horarios oficiales, realmente podría ser a cualquier hora, a cualquier fecha. A mí me pasa también con esto de la titulación, el tener que presentar todos los documentos, o incluso ahora que tenemos esta situación de la pandemia que nos está obstaculizando el no podernos titular muchos porque no tenemos la disponibilidad de hacerlo en línea, como lo está haciendo la UNAM, por ejemplo. Y pues que el señor Koch se desesperaba por la burocracia de tener que llenar formas hasta para poder ir a ver al doctor Virchow, ¿no? Que le quería hacer saber pues la información que era muy valiosa respecto a los avances que estaba realizando en su investigación, y que no lo podía recibir, que hasta incluso cuando iba a la visita tenía que escribir en una hoja de papel para que el motivo por el cual iba, ¿no? Y él dice: no, pues yo quiero vine aquí para hablar con usted de tal cosa, no para que me haga llenar en un papel. Sí, luego aquí tenemos el hecho de que Virchow estaba en contra de los postulados de Koch, entonces complicaba aún más su encuentro. Aquí faltó mencionar esa parte debido a que escenas anteriores nos muestran cuáles son los postulados del Dr. Virchow, que el Dr. Virchow es un personaje
completamente real y que ciertamente sí defendía postulados de este tipo, que dice que para él las enfermedades son causadas por la degeneración interna en las células, contrario al pensar de Koch, que era que una bacteria llega a la célula externamente y de esa manera la va a degenerar. O sea, era algo completamente diferente. Y pues aquí nos muestra en esta parte de la burocracia que Virchow sí, por sus mismas ideas, trata de evitar este encuentro con Robert Koch. ¿Algún otro comentario respecto a estos temas que tocábamos? Marco, Manuel, ¿ninguno? No, no creo. Ya se nos fueron. Ok. Continuando, como bien mencionaba Ricardo, Robert Koch va a tratar de hacer una visita a este personaje, a Virchow, quien no lo quiere y por todos los medios trata de lograr salir de su oficina sin que Koch lo intercepte en el intento, pero uno de sus allegados está de acuerdo con los ideales de Robert Koch y confía en estas investigaciones. Este personaje, si no me equivoco, es el doctor George Gaffney, que es otra persona que efectivamente es completamente real. Fue un estudiante de Robert Koch y fue conocido por trabajar en cuanto a la identificación de la salmonela. En este caso, también se nos presenta a Virchow como un consejero importante en el gobierno, además de ser un miembro del Reichstag, que el Reichstag es básicamente el Congreso la forma de llamar al Congreso de Alemania. O sea, básicamente Virchow es un diputado y se nos dice que suele atacar bastante a Otto von Bismarck, el canciller del Imperio Alemán. En este caso creo que se viene la parte más propagandística de la película, donde tras unos ataques de Virchow, porque están hablando sobre política exterior, tras unos ataques de Virchow a la política exterior de Otto von Bismarck, este da un discurso en contra de las noticias de prensa de los países extranjeros. Y pues creo que esto es la parte más propagandística del filme, dado que puedes pensar que este discurso va encaminado a las noticias o a las reacciones que tuvieron los países respecto a las anexiones de Austria y Checoslovaquia y en ese momento llevándose a cabo invasión a Polonia. Entonces, creo que ese fue el punto más propagandístico y que podría decirse de relleno porque no tiene si lo quitas de la historia no pasa nada. ¿Algún comentario Así es. respecto a eso? Pues primero que nada, que la posición de Virchow como diputado se me hace muy conveniente porque se necesitan diversas opiniones en un congreso, ¿no? Tanto la opinión de alguien que sepa de política, de alguien que sepa de economía, pero también de alguien que sepa de medicina, y más una persona como Virchow, que es el llamado papa de la medicina. Ahorita acabo de investigar que en realidad ese sí era su apodo, no es parte de la película, sino que así le decían sus colegas. Fuera de eso, pues el discurso de Bismarck, pues sí, estoy de acuerdo que es bastante propagandista, sobre todo por la frase que dice que el miedo no es algo que está dentro de los corazones alemanes. También hay que recalcar, pues, Virchow efectivamente sí fue miembro del Reichstag alemán, del Congreso alemán, y como todos los grandes científicos de aquellas épocas, tenía infinidad de campos a los que se dedicaba, desde la medicina hasta la antropología, y en este caso pues ya vimos que también era político. Y creo que hay un punto aquí importante que podríamos rescatar, que parece ser que
el lugar de nacimiento de Virchow es una zona muy cercana al área, no sé realmente si está muy cercana al área polaca o en cierto momento fue polaco. Entonces no sé si en parte eso motivó a que sea retratado Virchow justo de esta manera, que al tener raíces polacas se le retrate como contrariado a las políticas exteriores de Alemania. ¿Algún comentario, Ricardo Emanuel? Muy probablemente ese podía ser una de los principales motivos por el cual fue retratado con esa postura. De hecho, es muy interesante ahora que lo menciona porque no lo había pensado. Sí, pues solo habría que ver realmente dónde se ubica el lugar de nacimiento de Virchow, pero sí parece ser que fue un lugar muy cercano a Polonia o propiamente en Polonia. Es que pues hay que tomar en cuenta que durante el primer imperio alemán varios pueblos germanos fueron los que se unieron para formar esta entidad que vino a ser el imperio alemán a partir de Prusia junto con algunos otros pueblos germanos. Tal vez tenga algo que ver o simplemente fue el hecho de meter esa parte propagandística. Al rato vamos a tener que hacer un podcast de historia y geografía, ¿no, mi caro? Sí, pues estaría bastante interesante. Es que pues la película, a pesar de tratar temas científicos, pues sí toca muchos temas que también son muy importantes desde el punto de vista histórico y bastante interesantes. Posteriormente a ello, Robert Koch logra encontrarse con Virchow, quien aún no está de acuerdo con él, y aparentemente Koch se siente un poco decepcionado, así que sigue con sus investigaciones y dice algo una frase que también me agradó, me gustó y es bueno rescatarla. Dice que hay muchas cosas que el mundo no entiende al principio, luego las combate y por último acaban siendo obvias respecto a que muchas ideas, teorías, cuando nacen en la ciencia, son primeramente rechazadas y van a llegar al punto donde logren demostrarlas o logren que la demostración sea aceptada por quienes tienen la ciencia en ese momento y luego sean posteriormente pues consideradas obvias por todos. ¿Algún comentario respecto a esta frase? Está muy interesante porque también como que esa frase cascaría en la película anterior, la de Luis Pasteur, porque pues pasó lo mismo, ¿no? Era un científico que peleó con sus ideas y él estaba seguro de que eran reales y pues ahora, hoy en día, son obvias sus ideas, siendo que en ese punto pues eran ferozmente combatidas. Muy interesante la frase. Muy Sí, romántica. efectivamente, algo romantiza estas posturas contra el avance científico. A mí me Pues, parece más idealista, más que nada. idealista. Sí, de que si tú confías y que tienes que luchar para lograrlo. También. Pues, Aunque no muchas veces se cumple, o sea, puedes seguir investigando y tal vez no te toca a ti descubrirlo. Pero Así es. sí, también. Posteriormente a esto, continuamos con Robert Koch trabajando en su laboratorio y se nos dice que lleva varios días quedándose en el laboratorio porque ya está cerca de lograr descubrir el agente de la tuberculosis, pero pues ya se muestra muy cansado. Todos sus asistentes saben que están cansados e inclusive su esposa se encuentra un poco desesperada porque Robert Koch está dedicándose más a la ciencia que a su familia. Incluso su hija ya está reclamando el por qué su papá ya no la saca a pasear como lo hacían cuando estaban en Goldstein. Y justo en este momento
Koch logra encontrar la forma de cerrar el ciclo, como él lo menciona así, cerrar el ciclo de la investigación, que es descubrir este agente. Ese es el primer paso. Y después de que ha descubierto el agente, comprobar que efectivamente se trata de lo que causa la tuberculosis, inoculándolo en los animales y luego haciendo la revisión de que estos efectivamente lo tengan, y de esta manera poder cerrar ese ciclo para que sea demostrable que ese es el agente causante de esto. Entonces, al lograr llegar a ese resultado, el siguiente día tiene una conferencia para dar a conocer sus resultados al público, pero tiene, como bien mencionábamos, la ciencia no tiene horarios y aún tiene que quedarse manejando algunas temperaturas de algunos de sus experimentos, pero sus asistentes lo prefieren mandar a casa, por lo cual Fritz se queda a cargo de la temperatura. Y luego, después de esto, cuando ya está Fritz solo en el laboratorio, llega Els, supongo que es aproximadamente Elsa en el español, que era la antigua asistente de Koch en su laboratorio en Wolstein, y parece ser que ahora que están instalados en Berlín, trabaja en el hospital, o está en la unidad porque Robert Koch le han puesto una unidad en el hospital para que tenga pacientes en los cuales hacer sus pruebas. Probablemente él se estaba trabajando en esta unidad. Llega con Fritz, con quien tiene ahí cierto romance, y al mencionar que quiere casarse con él, se devela el trágico final, donde Fritz le dice que no se va a poder casar con ella porque se ha contagiado de la tuberculosis. ¿Vieron venir este giro? Digamos que este es el giro de la película. Que Sí, Fritz ¿cómo no? resultó- Pues, sí, le decía el doctor que se pusiera el tapaboca y nomás no se lo ponía el Fritz, ahí andaba bien feliz por todo el laboratorio. Pues sí, creo que sí. Desde esta escena podríamos notar como que algo va a suceder. Como que no fue una frase al aire que le dijera esto. ¿Alguna otra opinión? Me pregunto si Fritz realmente existió o solo fue parte de la película. No, parece ser, por lo que investigué, es que Fritz es la parte ficticia de este biopic, tal como en Pasteur, que teníamos la parte ficticia. Pues aquí también pues hay que ponerle un poco de parte ficticia para darle más sabor sabor. más sabor a la película, porque pues para que hubiera algún otro conflicto. Y pues, de hecho, la escena que más me conmovió fue cuando el doctor Scott está con Fritz y están pues, platicando que por qué no le dijo nunca. Y se me hace tan emotivo la actuación, casi me saca una lágrima, de hecho. Y realmente, de hecho, creo que es mi parte favorita de la película. Sí, en esta parte, posteriormente a que él se entera de la enfermedad de Fritz, se viene lo que podríamos decir que es el clímax de la película, donde Koch tiene su conferencia, a la cual piensan que no va a ir Virchow porque a la vez hay un baile en el palacio, y mientras todos estos médicos están yendo a escuchar los resultados, pues Fritz está siendo llevado al médico, además de que se encuentra muy triste porque Robert Koch era su héroe y él siempre quiso compartir la victoria junto con él. Quería estar en esta conferencia para enterarse para disfrutar del reconocimiento hacia Robert Koch. En esta conferencia, Robert Koch muestra sus resultados y están esperando a que Virchow los apruebe o desapruebe, o como bien dicen ellos en la película, de su bendición o la excomunión de Robert Koch. Y Robert Koch menciona que su descubrimiento es importante porque ya no están enfrentando a un ente indefinido, que creo que sucede con muchas enfermedades al inicio,
que no podemos tratarlas porque no sabemos efectivamente de qué se trata, qué es a lo que nos estamos enfrentando, vaya. Virchow ve los microscopios y no dice absolutamente ninguna palabra y se retira a la fiesta en el palacio. En esta fiesta se encuentra con el emperador, con el Kaiser, que en este caso es Guillermo I. Y ya una vez que está frente al Kaiser, Virchow admite haberse equivocado. Y el emperador dice que equivocarse es de humanos. Virchow menciona que en su profesión equivocarse es completamente criminal, un crimen. Y viene previo a la escena de Robert Koch con... No, estoy equivocado. ¿Cuál escena va primero? ¿La discusión de Virchow con Koch? ¿O Virchow, perdón, o Koch con Fritz? Koch con Fritz, la primera, según yo. Sí. No es cierto. Es al revés. Porque la escena de Fritz es previa al cierre de la película. Sí, porque viene una transición con música muy como angelical, no sé, podrías decirlo, que después de esta te muestran la conferencia que se ha reunido. Entonces, en esta parte viene una confrontación entre Virchow y Koch, donde Koch le está reclamando que no haya dicho nada ante la conferencia. Virchow, después de hacer las declaraciones ante el emperador, dejó el baile de la corte y se dirigió al laboratorio de Robert Koch. Y se acerca con él a tener esta conversación donde, como dije, Robert Koch está reclamándole que no haya dicho nada, porque de esta manera él no tenía con qué defenderse ante los demás, aunque sí lo tenía, pero al ser Virchow el papá de la medicina, pues parte de lo que él dijera sería aprobado por la gran multitud de médicos. Y aquí se dice otra frase que también me gustó mucho, que le dice Robert Koch a Virchow, que dice que no se trata de teorías, sino de la vida en su lucha contra la muerte, de la voluntad de vivir. Esto está por encima del orgullo de toda persona y exige valor y abnegación, que es donde trata de que Virchow admita que estaba equivocado. Lo que no sabe Robert Koch es que Virchow ha mandado una carta a los periódicos en los cuales está admitiendo que estaba equivocado, que Robert Koch estaba completamente correcto y que lo que ha descubierto significa un gran avance para la ciencia. ¿Algún comentario respecto a este enfrentamiento Virchow-Koch en su final, por decirlo de alguna manera? Es que a veces, como dijo Koch, que la ciencia se puede convertir en una lucha de orgullos en lugar de buscar la verdad. Y más aún en la medicina, es más importante encontrar qué es lo que está sucediendo, porque hay vidas humanas en juego. Entonces, es muy importante dejar el ego de un lado, porque pues el ego es algo que naturalmente por saber tanto, pues ya crees que estás por encima de los demás, incluso encima de tus compañeros, que pues, son tus iguales. Pero sin embargo, pues si lo dejamos a un lado, podríamos encontrar más fácil la verdad, resolver más preguntas, resolver más misterios, porque así se facilitaría la cooperación entre más personas. Yo pienso que el ego es algo que siempre nos detiene al momento de realizar una tarea en la que tengamos que cooperar con alguien más, ¿verdad? Y también como que todos son cómplices, ¿no? Bueno, pues es que lo que yo veía era cuando iban a ver al doctor Virchow, era que nadie le decía nada, ¿no? Hasta le tenían miedo cuando le iban a hablar. Así como es la máxima autoridad, no puede nadie hablar con él sin antes escribirle en una hoja de papel. Y otra problemática aparte, que además de ser Virchow tan importante en la medicina,
su cargo en el Parlamento alemán, ser consejero, ser un diputado, le confería aún más poder, entonces probablemente por eso tenían que cuidar los demás médicos miembros de estas sociedades lo que decían sobre él, porque Virchow desde su posición podía desaprobarlos tanto científicamente como socialmente. El problema de darle tanto poder a una sola persona. Y pero pues al final mostró humildad porque reconoció que un doctor como Koch podía tener razón. Así es, que era lo más importante. Y se nos fue la frase romántica, ¿no? Cuando le dice el señor Robert Koch al Virchow que tú eras mi héroe, ¿no? Como en las películas de superhéroes. No sé si lo vimos con diferente subtitulaje. En el mío decía algo como tú eras mi Dios. No, Sí, güey, ni siquiera un héroe, un dios. Un dios. Aunque es que no sé, ahí podría tener otra interpretación, porque al decirle eso podrías implicar que se refiere a que es su Dios respecto a que es el que puede juzgar si lo que investigó está correcto o incorrecto. Pero bien también podría ser como que era su más grande maestro, su aspiración. De cierta forma, durante toda la película se muestra que Koch le tiene mucho respeto a este personaje. Yo pienso que el hecho de que Koch se sienta tan resentido porque no admitió en su momento la derrota es porque tampoco no iba a poder decirle a Fierce que ganó gracias a él. Creo que ese era otro aspecto que afectó en que estuviera tan resentido. Sí, porque pues efectivamente el sueño de Fritz es triunfar al lado de Robert Koch, que era su más grande héroe. Y Robert Koch, su sueño era ser aprobado por Bishop. Entonces, Robert Koch tiene en su conciencia que Fritz está a punto de morir y no puede decirle que Bishop no dijo absolutamente ninguna palabra, no aprobó ni desaprobó su trabajo. Entonces, bien como dices ahí, Emanuel, eso también puede ser parte importante de cómo reacciona Robert Koch en esta parte. Y pues después de esto viene, como bien mencionó ya hace buen rato Emanuel, la escena que sí es efectivamente muy emotiva donde Robert Koch está despidiéndose de Fritz, quien pues ya estaba en un estado bastante deplorable y está a punto de fallecer. Y pues Robert Koch le comunica que lo han logrado y Fritz se despide diciendo que se siente bastante feliz. Sí, es una escena bastante emotiva y a pesar de que la película esté en alemán, logras captar muy bien la esencia de lo que tratan de demostrarte con esa escena. ¿Algún otro comentario sobre esta escena, Creo que no, todo bien por mi lado. Marco? La muerte de alguien siempre le da cierto tono más, le da la salsa a la película, ¿no? Si alguien Más emotivo. así es, Más dramático. más dramático. Entonces, pues era necesario que alguien se muriera, ¿verdad? Yo no quiero que nadie se muera, pero por razones literarios era necesario pues que un personaje fuera el mártir de la película. Es la muerte de Fritz es a Robert Koch como el enfrentamiento de Pasteur contra Charbonnet en el nacimiento de su nieto, creo yo. El punto que define al científico, que lamentablemente en Koch tiene un final triste, porque en el otro pues todo fue feliz al final del día. Pero Por un lado sí podríamos decirlo de esa manera. creo que es como que son partes similares que podríamos decir de una a la otra. Y
al final de la película, pues Robert Koch está siendo reconocido por una gran multitud de personas, donde se da reconocimiento, vaya, a su grandeza. Y la escena final también me gustó mucho, que es donde se paran todos a aplaudir a Robert Koch, y Birshow, que se encontraba en primera fila, se acerca a estrechar su mano a Koch, que está parado hablando hacia el auditorio que tienen, y con eso concluye, con Birshow extendiendo su mano y reconociendo a Robert Koch por todo lo que cambió. ¿Algún comentario sobre este final? Era al final necesario reconocer al científico y pues de esta manera ponen en alto al héroe alemán. También podría ser algo propagandístico, ¿no? Pienso yo. Que también extrapolándolo a la historia de Luis Pasteur, es similar a la escena final donde están en una conferencia y están Charbonnet y los demás doctores que alguna vez estuvieron en contra de Pasteur aplaudiendo a este personaje por lo que logró. Solo que acá pues, es representado por Birshow, que fue el villano o el incomprendido de esta cinta. Yo, al igual que Marco, interpreté esa parte como que querían ensaltar al héroe alemán, porque mencionan mucho de que no importa cuántas muertes sean, si es necesario, tenemos que hacerlo, como que tenemos que hacer lo necesario para hacer nuestro deber. Y era como, es lo que yo digo que es lo que es más propagandístico. Sí. Sí, el discurso va un poco hacia la ciencia, ¿verdad? Porque está hablando de vidas que vas a sacrificar durante tus pruebas médicas, pero sí se puede aplicar a otros aspectos como la guerra, que era lo que estaba por estallar justo en ese momento. Sí, pero eso digo que es más útil que lo que esperábamos. Y pues de esta manera concluye Robert Koch, el vencedor de la muerte. ¿Qué opiniones finales de la película tendrían? Por mi parte, creo que fue muy diferente a lo que esperaba. Como bien mencionábamos al principio, sí es propagandística, pero es más sutil de lo que podría uno esperar. Y lejos de esta parte propagandística, es una buena película porque pues, lo manejó de manera sutil. Digo, si no te has enterado de que esta película fue hecha con fines propagandísticos y la ves, ni siquiera te vas a dar cuenta que es una propaganda. Así es, sí, como que se pensó para generaciones futuras, ¿no? También para que la vieran al paso del tiempo. Pues no creo, pero funciona muy bien en ese punto. ¿Comentarios finales sobre la película, Ricardo? Pues cumple con el objetivo informativo de la historia del científico. Es muy buena película. A lo mejor de repente ciertas escenas, como le mencionaba ya al inicio, que estaban como de relleno. Los berrinches que hacían la esposa y ese tipo de cosas. Pero la película es buena, cumple con el cometido. Me gustó un poco más la anterior, pero sigue siendo muy buena película. Manuel. Pues yo, al contrario que Ricardo, pues a mí me gustó más esta. Sí, tengo que admitir que tiene errores, como por ejemplo, pues el relleno que decíamos de por qué hablan de esa discusión política en esa congregación, y el hecho de que el drama de la esposa no va para ningún lado. De hecho, en algún punto se supone que dice que se va a ir si no llega, pero pues, Sí, de hecho. y el hecho también de que se aprovechó el drama con la muerte de Fierce, no veo nunca que el padre le reclame o algo así. Yo esperaba eso. Sí, yo también lo esperaba. Sí, son tres tramas que realmente están de más en la película, porque la película es larga, y Sí. si le quitas estas partes, pudo haber quedado algo más comprimido. ¿Como la anterior? Sí, porque Pasteur tiene esa bondad de que es una película corta, entonces tal vez la disfrutas un poco más porque Pasteur va a lo que va a la historia,
y Koch de repente se sale un poco de la tangente hacia otros temas y luego regresa y esos temas nunca llevaron a nada más en la La película. conclusión. Entonces tal vez unos minutitos menos de película quitándole esos temas, tal vez dejándolo de Fritz para darle un poco de factor humano, quizá incluyendo un poco ahí de, no sé, reclamo por parte del padre de Fritz o algo así, tal vez hubiera estado bien. Pero sí hay algunas cositas que podrían haber mejorado más esta película. Marco, Pues respecto a lo, contrastándola con la otra película, pienso que no tuvo tantos datos históricos, no mencionaron tantos datos históricos, porque prácticamente el recorrido de Koch fue empezar en el pueblo donde estaba, después mágicamente por un contacto con el varón lo trasladan a Berlín, allí en su laboratorio desarrolla su investigación y pues casi sin ningún problema, ¿verdad? Hasta le tuvieron que pues dar algo de fantasía con la muerte de Fritz. Entonces, no sé si haya algo más en la historia de Robert Koch que mencionar, que valga la pena mencionar para la película. Porque si la contrastamos con lo de Louis Pasteur, pues Louis Pasteur parece que tuvo más problemas, se trasladó de lugares, a lo mejor también por su personalidad. Yo vi a Louis Pasteur algo más colérico y como que era más, no se llevaba tan bien con la gente. Sobre todo cuando en la parte donde dice a su esposa que la razón por la que se casó, ¿verdad? Que no le agrada a muchas personas, pero cuando realmente lo conocen, sí llega a agradarte, ¿no? Entonces, Robert Koch, pues tenía como una personalidad, pues, un poco más carismática, yo pienso. también puede ser por el lado, Coche es un filme alemán, Pasteur es de Estados Unidos, entonces muchas veces el cine de factoría hollywoodense le tira mucho a eso de que el protagonista tiene que sufrir mucho a lo largo de la película y al final va a lograr conseguir algo muy bueno a pesar de todas las dificultades que tuvo. Entonces tal vez podría ser un poquito de eso de la diferencia entre el cine hollywoodense al cine alemán. Sí, sí, así es, porque pues esta película la vi como más seria que la otra, de cierta manera. O sea, Sí, era, los personajes se veían más enérgicos. sí, así es. Entonces, pues sí, o sea, sí tiene diferencias y pues sí se ven los contrastes como dices, del cine estadounidense con el cine alemán. ¿Algún otro comentario que tengan? No es nada que agregar, mi caro. Todo en orden. Pues esta fue Robert Koch, el vencedor de la muerte. Creo que podemos coincidir en que es una película muy interesante, que si tienen oportunidad de verla, desen esa oportunidad, pero vean la de Pasteur y compárenla porque ambos científicos fueron contemporáneos y son importantes tanto el uno para el otro y tal vez obedezca mucho a su contexto político, la creación de este filme, pero como decimos, tiene muchas cosas que resaltar a pesar de donde nace. Entonces creo que queda muy bien parado a pesar de su cometido original. Creo que fue todo por nuestra parte el día de hoy. Estaremos buscando temas interesantes para seguir con conversaciones posteriores. Esperemos tener invitados interesantes y encontrar alguna otra película que valga la pena analizar. Lamentablemente hay pocas películas científicas, pero hemos visto que las pocas que hay valen bastante la pena. Así que, sin más por el momento, esto fue El Reactor de FIC. Yo fui Eduardo Caro y estuve acompañado de mis compañeros Ricardo Martínez.
Un gusto tenerlos el día de hoy, compañeros. Esperamos que nos escuchen en un próximo podcast en el futuro y hasta la próxima. Marco Moya. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que les haya gustado y tenemos cosas muy interesantes para ustedes en los siguientes podcasts, verán. Y Emanuel Villa. Gracias por estar con nosotros. Esperemos que continúen para que vean más cosas interesantes que tenemos en el futuro. Entonces, eso fue todo por hoy. Comenten cualquier cosa que tengan interesante que agregar. Si ven la película, déjenos sus comentarios de qué les pareció. Y esperemos que tengamos muchas cosas más que podamos platicar próximamente. Vuelvo a decir, este fue el rector de FIC y nos despedimos. No olviden darle manita arriba. Suscríbanse. Gracias. Está saliendo del reactor de FIC. La difusión de la ciencia apenas ha comenzado.